¿Alguna vez habéis oído la frase, hay que conocer la historia para no repetirla? Sí, ¿verdad? Es un dicho que contiene mucha sabiduría. Quien no conoce y aprende de la historia o de los errores pasados, pues está condenado a repetirlo. Pero la historia no se ha escrito solo para que no cometamos errores, no se ha escrito solamente para advertirnos de peligros y no caer en esos errores. La historia también nos sirve para refrescar nuestra memoria de las cosas buenas que han pasado, porque evidentemente pasan cosas muy buenas. Y han pasado esas cosas también para que las reconozcamos y que podamos imitarlas. La historia nos muestra además el origen de lo que es nuestro presente actualmente. La historia es también el origen de lo que nosotros mismos somos. Una vez le preguntaron al teólogo y pastor, el predicador, el doctor Martyn Lloyd-Jones, le preguntaron qué libros son sus lecturas preferidas. Y él respondió, la Biblia, como no podría ser de otra manera, evidente. Pero él dijo, profundizo y leo la historia de la Iglesia junto con la biografía de hombres que fueron usados por Dios. Todo creyente, dijo el doctor, debería conocer la historia de la Iglesia porque es su historia. Entonces yo creo que esta introducción ya os va dando una pista de que vamos a hablar hoy de la historia. Y más bien hablar de la historia, lo que quiero es hablar de una persona en la historia, un hombre que fue usado de forma especial por el Señor para su obra. ¿Sabéis qué día es hoy? 18 de febrero, ¿sí? Claro, decir 18 de febrero, claro, si no es tu cumpleaños, esa fecha no te va a decir mucho, ¿verdad? Pero tal día como hoy, falleció en una ciudad en Alemania, Eisleben, en 1546, el doctor Martín Lutero. Hoy se celebra ese aniversario, esa efemérides. Él tenía 63 años cuando falleció. Y sobre la vida de Martín Lutero, pues se ha escrito ríos de tinta. Hay quien dice que después de Jesucristo es la persona que sobre la persona que más se ha escrito. No lo puedo comprobar. Pero tampoco quiero ahondar ni presentaros una biografía de Martín Lutero. Para ello hay magníficas obras escritas, hay películas muy meritorias y hay muchísima información en Internet. Pero os recomiendo, si queréis saber algo acerca de la persona de Martín Lutero, que leáis sus obras, porque es a través de leer lo que él escribió, lo que pensó, que uno puede realmente descubrir a la persona que escribió aquello, ¿verdad? Y fue una persona especialmente escogida por Dios para traer gloria a su nombre. Ahora, como ya he dicho, no vamos a ahondar en la biografía de este hombre. Lo que me propongo en esta mañana es abrir vuestra mente al estudio de un texto, un pasaje que para Martín Lutero fue la montaña de la desesperación. Hay un pasaje en la Biblia que para él fue una auténtica montaña que le produjo mucha desesperación, mucho desasosiego. Y al mismo tiempo, cuando llegó a superar aquella montaña, ese pasaje se convirtió en uno de sus más queridos. Fue, como él mismo dice, la puerta al cielo que se le abrió. Entonces, de esto quiero hablar, pero no solamente de lo que es el pasaje, sino de la doctrina que está detrás de ese pasaje, de la enseñanza bíblica que compone ese pasaje. Y esa enseñanza es la justificación por la fe. La justificación por la fe. Nos vamos a mover en el libro de la Epístola de Pablo a los Romanos, así que si queréis acompañarme, y vamos a leer capítulo 1, 16 al 17. Romanos capítulo 1, 16 al 17. La palabra del Señor dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero no entendía estas palabras que el Espíritu Santo puso en la pluma de Pablo. Lutero se llevó años luchando por entender el significado de la justicia de Dios revelada o aplicada por fe. Y permitidme un pequeño paréntesis, volviendo a la vida de Lutero. Hay quienes piensan que la reforma protestante comenzó cuando Lutero clavó
las famosas 95 tesis, ese panfleto en la puerta de la iglesia catedral de Wittenberg, donde él estaba ejerciendo como profesor en la universidad. Eso fue un 31 de octubre de 1517, víspera de Todos los Santos. Y esto es importante porque en esa iglesia había un montón de reliquias acumuladas y la gente iba como en procesión a ver aquellas reliquias el día de Todos los Santos. Por lo tanto, Lutero, con mucho criterio, cogió justo el día antes para poner esas 95 tesis porque un montón de personas la iban a ver. Lo que Lutero no pudo imaginar es el alcance que tuvieron aquellas 95 tesis. Él las clavó en una pequeña ciudad al noroeste de Alemania, en esa pequeña iglesia, catedral que le llaman, y él pensaba, bueno, pues esto va a dar un alcance local. Pero Lutero era profesor de universidad, allí había una universidad, los estudiantes son siempre muy inquietos, cogieron aquellos 95 tesis, la copiaron, se la llevaron a un impresor y cuando se dio cuenta, pues esas 95 tesis se habían esparcido por media Europa. Esto en la mente de Lutero, pues evidentemente no estaba. Estaba en su mente el expresar lo que a él le indignaba acerca de las bulas papales que estaban condicionando de forma especial el ambiente espiritual en la iglesia. Así que las tesis, que fundamentalmente eran una protesta contra los abusos de la iglesia de Roma, lo único que existía fueron como chispas que iniciaron aquella reforma. Pero lo importante es que esto es en 1517 y Lutero aún no se había convertido. Lutero aún no había entregado su vida a Cristo. Lutero aún no era salvo. Lutero era tan incrédulo como cualquier religioso de su época. Lo que Lutero sí tenía claro al redactar esas 95 tesis es que la curia romana, que estaba cometiendo esos abusos flagrantes de su autoridad moral al forzar a los pobres e ignorantes fieles a comprar indulgencia, que esto sí que estaba en contra de la palabra de Dios. Lutero había decidido seguir una vida de rectitud moral con el fin de agradar a Dios y no pudo soportar el abuso y la inmoralidad del papado poniendo esas cargas sobre los fieles en Alemania. Lutero no había sido aún salvo, pero Lutero sí conocía las Escrituras. Él enseñaba Biblia en la universidad. Había escrito comentarios sobre la Biblia, sobre pasajes, sobre textos de la Biblia. Él predicaba todos los domingos desde el púlpito, pues había sido ordenado sacerdote unos cuantos años antes. Pero sin embargo no había sido todavía convertido. Y aquí es donde entra el gran dilema de su vida. Cuando vamos a Romanos 5, él se topa con este versículo, Romanos 5:1, así dice la palabra ahí, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lutero no tenía paz con Dios. Lutero no tenía paz con Dios. Y os cito algunas de las palabras que él mismo escribe un año antes de su muerte, haciendo memoria de su conversión. Estamos en el año 1519. Han pasado casi 2 años desde que se clavaron las tesis en la puerta de la iglesia. Y esto es lo que dice Lutero. Estuve en verdad cautivo por un extraordinario deseo que ardía en mi interior para entender las palabras de Pablo en su epístola a los romanos. Ahí en el capítulo 1 y en el versículo 17, una simple palabra se levantaba en mi camino cual gigante montaña: justicia. Yo odiaba esa palabra. La justicia de Dios me aterraba. Había sido enseñado por todos mis maestros en el entendimiento filosófico de esa palabra. La justicia activa e intrínseca al ser de Dios, por la cual Dios castiga todo acto de injusticia cometida por el pecador. Lutero estaba aterrado, pensando en cómo podría ser justificado él, un pecador, ante un Dios santo. Él conocía como nadie la pecaminosidad de su interior, de su condición. Lutero, cuando ingresa en el monasterio, es tan consciente de su estado de pecado
y fiel a lo que enseñaba la iglesia en Roma, pues él intenta de forma brutal mortificar su pecado mediante la más severa penitencia de su cuerpo. Lutero maltrataba su cuerpo con azotes, con un duro ascetismo. Y es un milagro de Dios de que no muriera allí en el convento. Dicen los historiadores que muchas veces Lutero dormía desnudo en cruz encima del pavimento, imaginaros, de un monasterio de la Edad Media. Allí no había calefacción ni nada, y estamos en Alemania, que hace fresquito. Así que es un milagro de que no muriera. Todo para acallar su conciencia de pecado. Buscando agradar a Dios, él pensaba que cuanto más mortificara su cuerpo, cuanto más le infligiera dolor a su cuerpo, más cerca estaría de la santidad de Dios. No había otra posibilidad, entrar en el cielo. Esto es lo que le habían enseñado, esto es lo que creía la, entre comillas, cristiandad de su tiempo, esto es lo que enseñaban. Existen personas que siguen pensando así, ¿verdad? Hoy en día. Quizás no llegan al extremo del trato que Lutero le infringió a su cuerpo, pero aún hoy sigue enseñándose un falso evangelio que proclama la salvación por las obras. Esto no es solo una doctrina falsa que proclama la Iglesia de Roma. Hay muchas llamadas iglesias evangélicas en las que se predica un evangelio falso, un evangelio de obras. Las llamadas iglesias de la prosperidad. Cuanto más das, más recibes. Y eso te va a abrir las puertas al cielo. Esto es una mentira, hermanos. Pero se proclama. Las llamadas iglesias mesiánicas. Cristo es el Mesías y Él es el que nos salva, pero Él era judío, por lo tanto vamos a seguir los ritos judíos, porque eso nos acerca a Cristo. Otra mentira. Y podemos añadir muchas otras mentiras. Mirad, un evangelio falso es aquel que exige o resalta la obra y la intervención humana en vez de exponer la exclusiva y soberana acción de Dios que decide, en base al beneplácito de su voluntad, derramar su gracia sobre los que han de ser salvos. Lo voy a repetir. Un evangelio falso es aquel que exige o resalta la obra y la intervención humana en vez de exponer la exclusiva y soberana acción de Dios que decide por el beneplácito de su voluntad derramar su gracia sobre los que han de ser salvos. Esta es la definición de lo que es el verdadero evangelio. Es obra de Dios y no por intervención humana. Por eso Lutero odiaba la palabra justicia. No lo entendía. Para él el significado de justicia era castigo. Esa palabra seguía interponiéndose en su camino a la salvación. Y sigue Lutero diciendo lo siguiente: aunque vivía como un monje sin reproches, yo me sentía ante la santidad de Dios como un ser de conciencia en extrema pecaminosa. Yo no podía creer que Dios fuese aplacado en su ira contra mí por nada de lo que pudiera hacer, pues volvía a pecar una y otra vez. Me acordaba cuando estaba leyendo esto de las palabras del Dr. Lawson. Él dice, un alto concepto de Dios surge de un bajo concepto de mí mismo. Lutero tenía el concepto más bajo que nos podemos imaginar. Él se considera un pecador que no podía de ninguna manera llegar a la santidad de Dios. Y hermanos, notad esto, Lutero vivía como un monje, él mismo dice, sin reproches. No se le conocía en vicio, no, era sin reproche. Y aún así, la conciencia que él tenía de su propia pecaminosidad, cuando escuchaba la justicia de Dios, le aterraba. Esto nos lleva un poco a tener que pensar qué significa eso de justicia. Y en el Antiguo Testamento hay una ilustración muy gráfica que nos habla de la justicia. En el Proverbios 16:11 dice lo siguiente: el peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Las balanzas justas. La justicia, no sé si os acordáis, pero se representa hoy en día todavía como la figura de una mujer que tiene en una mano una balanza que está en equilibrio. Esa mujer tiene los ojos cerrados porque es imparcial, pero en la otra mano tiene la espada, ¿sí? Para Lutero, que era un erudito en la lengua griega y hebrea, el conocimiento del significado de la palabra lo llevaba al tormento. Él pensaba solamente en castigo. La justicia de Dios
no es otra cosa que Dios colocándolo, y esta es un poco la imagen, lo que él entendía, ¿verdad? Es Dios sosteniendo la balanza y en un plato de la balanza está todo su ser, su santidad, su perfección moral. ¿Qué pones en el otro lado? ¿Qué pones en el otro lado que pueda compararse a la justicia, a la santidad de Dios, a su perfección moral? ¿Qué obras vas a colocar para equilibrar esa balanza? Es imposible, hermanos. ¿Qué puede un pecador colocar en el lado opuesto? ¿Cómo puede un pecador equilibrar esa balanza? Absolutamente imposible. Y esto llevaba a Lutero a la desesperación. Y más que a la desesperación, mira lo que él dice. Estaba enojado con Dios. Y le decía, ¿no es suficiente que miserables pecadores se pierdan eternamente debido al pecado original? Además, nos aplastas con toda clase de calamidades por el peso del decálogo. Y por si fuera poco, nos añades dolor sobre dolor al amedrentarnos en los evangelios con tu justa ira. Así yo debatía con rabia dentro de mi angustiada conciencia. Qué lucha, ¿verdad? Qué lucha la de este hombre por llegar a ser salvo. Ahora notas cómo sigue, y quizás esto nos abre la puerta a entender algo más de la personalidad de este hombre de Dios. Él dice, no obstante, después de esta queja, después de liberar su alma de esa rabia que llevaba dentro, dice, no obstante, martilleaba aquel lugar de Pablo, deseando ardientemente conocer qué es lo que Pablo quería decir. Hermano, Lutero fue uno de los maestros que marcaron las reglas para la interpretación bíblica, lo que conocemos como la hermenéutica. Él enseñó que la Biblia se interpreta a sí mismo y que la Biblia nos da luz por medio del Espíritu Santo al aclarar pasajes oscuros con otros que son más claros. Y escuchando sus palabras podemos concluir Lutero aplicó a su vida lo que enseñaba. Él luchaba con Dios, se peleaba con la palabra, él mordía como un perro de presa el texto y no lo dejaba caer, no lo soltaba hasta que la gracia del Señor le abría el entendimiento. Y eso fue la experiencia y eso es lo que él enseñaba. Así sigue el relato de su conversión. Finalmente, por la gracia de Dios, meditando día y noche, presté mayor atención al contexto. En paréntesis, otra regla de interpretación, contexto, hermanos. No podemos sacar la palabra fuera de contexto. El contexto, la importancia de ese contexto, que para Lutero fue la apertura de las puertas al cielo. Es decir, en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe a fe, como está escrito. Y esta palabra fue lo importante, como está escrito. Así que, dice él, comencé a entender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive en base al regalo de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado, que la justicia se revela en el Evangelio, la justicia pasiva por la cual el misericordioso Dios justifica al pecador por la fe. En ese momento yo me sentí nacer de nuevo. Las puertas del paraíso se abrieron de par en par para mí. De repente toda la escritura se abría ante mí con una nueva cara. Y mi memoria comenzó a recorrer texto tras texto que me confirmaba lo que se me había revelado. Y comencé a exaltar como la palabra más dulce aquella que antes odiaba con todo mi ser: la justicia de Dios. Las palabras de Pablo en Romanos 1:17 verdaderamente fueron las puertas del paraíso para mí. Qué maravilla, ¿verdad? Este es el testimonio de la conversión de Martín Lutero. La justificación por la fe fue su gran obstáculo, pero finalmente terminó convirtiéndose en el motor de la Reforma protestante. Ahora permitidme que ahonde un poco en el significado y el alcance de la doctrina de la justificación. Lutero fue llevado a meditar en el contexto que Pablo saca a la luz en el versículo 17 al final. Mas está escrito.
Esta palabra escrito fue lo que hizo el clic en el corazón y la mente de Lutero. ¿Dónde se encuentra la cita? Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice ahí la palabra. Habacuc 2:4 dice: He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos contrasta dos clases de personas. El orgulloso, aquel que es autosuficiente, aquel que no necesita a Dios, lo rechaza y sigue sus propios dioses, y el justo. Pero notad, el que es llamado justo por Dios no lo es por ningún mérito propio. Y este es el gran descubrimiento. La persona es declarada justa por Dios en base a su fe, su fidelidad, su confianza plena en el Creador. No hay mérito de parte del justo. Lutero hace en su relato de su conversión una diferenciación, no sé si lo habéis captado, al entender la realidad de la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Él denomina la justicia de Dios la justicia pasiva, aquella que Dios te aplica por su gracia mediante la fe, y por otro lado la justicia activa en la que el pecador se esfuerza en vivir sin pecado delante de Dios. Una empresa imposible para el pecador. La justicia de Dios la recibo sin aportar nada. No puedo poner nada de mi parte que pueda equilibrar la balanza de la santidad de Dios. Es imposible. Isaías nos expone esta verdad cuando él dice en Isaías 64:6, nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Lutero entendió por la gracia de Dios que la justicia que se nos revela en el Evangelio es una justicia en la que el reo, el que merece el castigo, el pecador delante de Dios santo, es declarado justo por la fe, no en base a ningún mérito, ni en base a ninguna obra. Pablo mismo nos muestra el ejemplo evidente de esta gracia de Dios, cuando él nos explica un poquito, mirad en el capítulo 4, los versículos 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15. Le fue contado por justicia. Se le aplicó una justicia, se le puso en su cuenta la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Abraham creyó al Señor cuando éste le prometió un hijo. Estamos en Génesis 15:6. Luego pasaron un montón de años hasta que esa promesa se cumplió. Dios declaró a Abraham justo delante de él en base a su fe, no en base a su linaje, no en base a su origen, no en base a su lengua, no en base a sus obras. De hecho, Abraham no es un ejemplo de buenas obras, porque él mintió, él hizo cosas que realmente, ¿verdad?, nos chocan. Sin embargo, Dios lo declaró justo en base a su fe. Así que tenemos que entender que Dios nos declara justo no en base a méritos que podemos traer delante de Él. Él nos declara justos en base a la fe. Y aquí tenemos que entender esto. La fe no es un mérito tuyo. La fe no es mérito mío. Si la fe fuese un mérito nuestro, algo que podemos producir como un acto de nuestra voluntad, entonces ya no sería mérito de Dios, ya sería mérito del hombre. Y esto no lo enseña la palabra. Si nosotros podemos producir una fe suficientemente firme, entonces yo tendría algo que colocar en la balanza para merecer el beneplácito de Dios. Pero la realidad es totalmente otra. Mira lo que dice la palabra, Salmo 14:3. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. O Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios. Hermanos, la fe es un regalo. La fe es un regalo de gracia de parte de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si la salvación solo es por fe, seguimos teniendo un gran problema. Si solamente se trata de tener fe, seguimos teniendo un problema doble. Si Dios siendo justo, este es el primero de los problemas, ¿cómo lo resolvemos?
Si Dios, siendo justo y santo, decide declarar a un pecador, a un transgresor como yo, sin pedir nada a cambio, ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro con un Dios arbitrario. Un Dios que decide olvidar mis pecados y tratarme con benevolencia sin restitución alguna. Si esto fuese así, entonces Dios realmente estaría contradiciendo su propia naturaleza santa, justa y perfecta. Y además, estaría yendo en contra de su propia palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, si a mí me justifica y yo no derramo mi sangre, o alguien derrama su sangre para que yo sea justificado, Dios sería injusto. Dios no sería Dios. Pero si volvemos al versículo 17 de Romanos 1, ahí encontramos la respuesta. Observad que el texto dice claramente, en el Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos apunta al mensaje de la salvación. No nos habla de la ley, no nos habla de los salmos, de los profetas, nos dirige al Evangelio, porque es el Evangelio el que tiene el poder para salvación. Esto nos lleva a preguntarnos qué es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que la buena noticia de que Dios ha enviado a su Hijo amado para pagar por nuestros pecados. La justificación que Dios nos confiere descansa en la obra y en la persona de aquel que pagó el precio del castigo que exigía Dios, un Dios santo, sobre el pecado. Así que podemos decir, no sirve cualquier fe. No sirve tener fe en la Biblia. No sirve tener fe en la iglesia. No sirve tener fe en los pastores. No sirve tener fe en el bautismo. No sirve tener fe en la creación. Solamente somos declarados justos en base a tener fe en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Es la fe puesta en aquel que decidió poner su cuerpo, derramar su sangre, pasar por el trance de la muerte, lo que Dios me cuenta como justicia. Solo la fe en su Hijo es lo que me salva. Dios declara al pecador justo en base a que su Hijo ha pagado el precio de mi culpa. Tú eres declarado justo porque otro ha pagado lo que tú merecías. Y Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, pagó el precio de nuestra liberación y al mismo tiempo preservó el honor, la gloria y la santidad de Dios. Permitidme leer algunos textos para aclararlos. Romanos capítulo 3, los versículos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él justifica y al mismo tiempo sigue siendo justo, porque su Hijo ha pagado el precio. O si nos vamos a Romanos 8, versículo 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió, Cristo pagó, Cristo cumplió con toda justicia de Dios, por el cual Dios puede justificar al pecador. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto. Nadie puede decir que Dios declara a un pecador justo sin haber recibido restitución. Lo que pasa es que no es el pecador el que restituye, es Cristo el que lo paga. Tú has sido objeto de la justicia de Dios y a ti no te ha costado nada. Pero hay uno que para cumplir con la justicia de Dios, un Dios santo, perfecto, un Dios que desea salvarte, un Dios que ha decidido salvarte antes de la fundación del mundo, tuvo que pagar con su vida
por ti. Hubo uno que se encaminó a la tortura, que se encaminó al desprecio, al desamparo del Padre y finalmente exhaló su vida en rescate por la tuya. Es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en nuestro lugar, el que nos justifica, el que nos abre las puertas al cielo. Y Juan 11, 25, 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Lutero finalmente creyó en la suficiencia del sacrificio de Cristo Jesús para que él fuese declarado justo delante de Dios. Lutero descubrió por la gracia de Dios el profundo significado de la justificación por la fe en la persona de Cristo. Y en aquel momento él comprendió que Dios nos declara libres de su ira, justificados por toda la eternidad, porque nuestro castigo fue volcado sobre el Hijo. Y no solamente que fue volcado, es que el Hijo lo aceptó, como hemos leído antes en el texto de Juan, cuando él dice, ¿a quién buscáis? Él estaba ahí para decir, no, me buscáis a mí, yo soy al quien buscáis, dejad a esto ir. Y cuidó también de los suyos, ¿verdad? Él aceptó la cruz para darte vida. Cuando Lutero comprendió esto, se cumplió la palabra que hemos leído en Romanos 5. Tenemos paz para con Dios. La vida de Lutero cambió y él sintió la paz profunda de Dios. Cuando entendemos la justicia, esa declaración de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 8.1, entonces experimentamos la realidad de estar en paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra paz en el hebreo tiene un significado un poco más profundo que lo que es simplemente la ausencia de enemistad o la ausencia de conflicto. La palabra paz, shalom, en el hebreo tiene el significado de estar completo. No sé si os acordaréis, pero casi siempre en Navidad vuelve el turrón, ¿no? Y el eslogan del turrón, vuelve a casa por Navidad. Esto ilustra un poco lo que significa shalom. Es como volver a la casa del Padre, volver a estar allí donde nunca deberíamos de haber salido, el Edén, ¿verdad? Pues cuando volvemos a tener paz con Dios es como cuando volvemos a casa y estamos en el seno del Padre y en Él estamos completos. En Él estamos completos. Esta es la experiencia de la salvación, la paz para con Dios. Recibimos en base a esa operación del Espíritu Santo en nosotros la capacidad de ejercer fe, plena confianza en la persona y la obra de Cristo Jesús. Y esa fe Dios nos la cuenta como justicia delante de Él y nos declara libres de su ira y nos declara en paz con su persona. Ahora el versículo no termina simplemente con ahora estamos justificados. El versículo termina con la cita de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y una vez recibido el regalo de la fe, una vez declarado justo, tú estás equipado para lo que dice el versículo ahí, vivir una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Ahora estás equipado, ahora tienes las herramientas, ahora tienes la capacidad de vivir una vida de fe. ¿Y qué es vivir una vida de fe? Porque este es el gran reto del cristiano, este es el reto de todo creyente. Vivir de tal manera que podamos traer gloria a nuestro Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir una vida de fe. Mirad, observad lo que dice en el versículo 17 otra vez. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto de fe y por fe o de fe y para fe, se han escrito ríos de tinta sobre esta pequeña frase de este versículo 17. Y hay muchas interpretaciones, pero a mí me convence una, que es la que dice que estamos hablando de la fe inicial y la fe final. De fe a fe. La fe que comienza cuando Dios te declara justo y eres hecho salvo
y la fe que continúa en el proceso de tu santificación diaria y que va a terminar un día cuando vas a ser glorificado. Esto es de fe a fe, la fe que empieza con la salvación, que prosigue a la santificación y que termina en tu glorificación. Tú estás capacitado por el Señor para vivir esa vida de fe. Dios no solamente opera en tu salvación, Él opera en tu santificación y Él, por supuesto, va a operar en tu glorificación. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día final. Filipenses. Esto es de fe a fe. Nuestro hermano Lutero fue especialmente escogido por Dios para ejemplificar estas palabras de Pablo. Y permitidme que acabe con sus palabras y con esas palabras que nos llevan, espero, a la reflexión de lo que hemos estado oyendo en esta mañana. ¿Estás viviendo realmente una vida que exalta, glorifica a Dios en cada paso que das? ¿Es mi vida realmente un reflejo de la gloria de Cristo? Esto tendría que ser el reto al que nos enfrentamos cada día, hermanos. Y Lutero lo entendió así, y Lutero vivió en ese reto a partir de su conversión. En el 1521, unos 2 años después de su conversión, Lutero fue llamado a presentarse ante el emperador Carlos V, creo que el primero de España, en la Dieta de Worms. Fue un juicio inquisitorio en el cual Lutero fue llamado a retractarse de todos sus escritos y renunciar a todo lo que había publicado. No le dieron opción, simplemente decir, Lutero, ¿te retractas sí o no? Lutero dijo, bueno, dame un día para reflexionar. Y le concedieron un día para reflexionar allí. Y después de aquel día, él hizo su discurso final y sus últimas palabras. Pero hay una anécdota que muchas veces se escapa cuando pensamos en esos días de la Dieta de Worms. Resulta que Lutero vivía en Wittenberg, que es al noreste de Alemania, y lo llamaron a la audiencia con el emperador en Worms. ¿Sabéis cuántos kilómetros hay? 520 kilómetros. Había que cruzar media Alemania. Lutero, en el 1521, ya era un personaje conocido y famoso. Las tesis y sus escritos pululaban por toda Alemania. Y Lutero tuvo que viajar 500 kilómetros. Las cosas que hace el Señor, ¿verdad? Dicen los biógrafos que en cada pueblo, en cada aldea, Lutero se paraba y predicaba el Evangelio. 500 kilómetros. Imaginaros, todos los días predicando en cada aldea, en cada ciudad. La gente iban a escuchar a Lutero allí donde pasaba por el camino. En vez de que el emperador se hubiera percatado de lo que iba a hacer, irse cerca de donde estaba Lutero para que no se creara todo aquello, pues el Señor permitió que Lutero viajara por media Alemania predicando el Evangelio antes de encontrarse con el emperador. Esta es la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Para afianzar su palabra en los corazones. Pero termino con las palabras de Lutero. ¿Cómo pues vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple, le daré de un modo que no sea ni cornuda ni dentada, sino me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradecido a sí mismos, que quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras, aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y así continuó la reforma de la Iglesia hasta los días de hoy. Y gracias a Dios por ello, que el Señor lo permitió, porque si no, hoy no estaríamos aquí, ¿verdad? Esta es nuestra historia también. Esta es también la parte que nos compete aprender de la historia para imitar lo que es bueno y dejar lo que era malo. Quiere el Señor que su palabra nos lleve cada día a vivir el reto de la fe, el reto de vivir en esa justificación por la fe. Gracias, Padre amado, por este pasaje tan maravilloso que tú nos dejas en tu palabra. El justo por la fe vivirá. Señor, y te damos las gracias porque abriste el entendimiento y el corazón de
hombres tan usados en tu obra, como fue Martín Lutero y muchos que después, incluso antes, fueron usados por tu gracia para traer la palabra de Dios a los corazones de miles y de millones y que siguen, Señor, siendo palabras que llegan a los corazones de los que han de ser salvos, porque solamente es el Evangelio el que tiene el poder para salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ese Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir para que ese Evangelio pueda verse en nuestras vidas para gloria de tu nombre, Señor, y para la salvación de los que aún han de ser salvos. Señor, esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.